Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca de la PXW FS5, la nueva cámara con sensor Super 35 de Sony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de Cinedigital.tv y en esta ocasión vamos a platicar acerca de esta cámara que tenemos acá, es la PXW FS5. Es la cámara más nueva dentro de la gama de cámaras de cine digital de Sony y es una cámara con sensor Super 35 que graba en 4K Ultra HD. Recordemos que hay ahí el tema de que se está utilizando de forma intercambiable hasta cierto punto el tema de 4K y Ultra HD. Esta cámara graba en Ultra HD 3840 por 2160 y no en 4K DSI. Entonces es realmente una cámara Ultra HD. Sin embargo, bueno, es importante saber la distinción. Entonces es una cámara que nos permite trabajar tanto en HD como en Ultra HD. Tiene un sensor Super 35, de hecho, se rumora que es exactamente el mismo sensor que tiene su hermana mayor, la FS7. Recordemos, ya hemos platicado acerca de la cámara FS7. Esta es la hermana menor, es una cámara de tamaño mucho más compacto y comparte cierta funcionalidad con la FS7, pero a un precio reducido. Esta cámara, como pueden ver, es una cámara muy compacta, es una cámara pequeñita, que en su forma más básica pesa aproximadamente 807 gramos. Es decir, es una cámara súper ligera. ¿A qué nos referimos de su forma más básica? Hay una serie de componentes que podemos eliminar para hacer la cámara mucho más compacta y obviamente poderla utilizar en distintos entornos, ya sea en entornos donde simplemente no nos conviene que nos vean con una cámara voluminosa. A lo mejor si la queremos montar en un cuadracóptero, si la queremos montar en una Steadicam o en un gimbal como tipo un Ronin o un Mobi, obviamente todo el peso adicional que le agreguemos nos puede provocar cansancio, problema, etcétera. Entonces esta cámara cuenta con una estrategia modular, en el sentido de que podemos remover componentes. Y de hecho les vamos a mostrar aquí más o menos cómo funciona. Vamos a empezar removiendo el Smart Grip que tenemos acá. Es la perilla de control de la cámara. Esta la tomamos, removemos aquí el plug y en automático quitamos una parte de los componentes. Entonces esto obviamente empieza a reducir el espacio. Vamos a hacer aquí un acercamiento para que vean. Esta parte es donde colocamos el Smart Grip. Obviamente en la caja viene una tapa con la cual podemos proteger esta parte para que no quede expuesta si quitamos el Smart Grip. Obviamente todos los controles que vienen en el Smart Grip los podemos utilizar directamente en la cámara y podemos obviamente operar sin necesidad del Smart Grip si así lo queremos. Esto que acabo de quitar es el cable de la pantalla. La pantalla en este caso la tenemos montada en la parte superior, en la manija. Sin embargo, tenemos 9 puntos de fijación. Esta cámara tiene 3 puntos de fijación en la manija y tiene 6 puntos en el cuerpo. Entonces, no necesariamente tenemos que poner la pantalla aquí. Si nosotros queremos, la podemos colocar en cualquiera de los otros puntos. Entonces, en este caso, obviamente, la estoy retirando. Y al retirar la pantalla, con lo que nos vamos a quedar va a ser con el viewfinder o el visor óptico que viene integrado como parte del cuerpo de la cámara. Entonces, aquí quitamos otra cosa más y estamos haciendo la cámara más ligera. Y por último, lo que podemos quitar es la manija superior. Aquí quitamos estas tuercas. Obviamente, como se dieron cuenta, no necesitamos herramientas para liberar todo esto y simplemente la retiro. Esta manija tiene una entrada XLR, pero a diferencia de otras cámaras en las que normalmente, si nosotros retiramos la manija, perdemos el audio profesional en cámara, afortunadamente los ingenieros de Sony decidieron poner un puerto XLR directamente en el cuerpo de la cámara. Entonces, si nosotros quitamos la manija, no perdemos el audio XLR en cámara. Entonces podemos seguir utilizando micrófonos profesionales si nosotros así lo queremos. Y eso obviamente es algo que se agradece porque normalmente cuando quitábamos las manijas de otro tipo de cámaras, FS100, FS700, incluso las cámaras de Canon, perdíamos todo esto. Entonces, una vez que quitamos todas estas piezas,
Tenemos un equipo sumamente compacto, muy chiquito, e incluso en este momento tiene lente el 18-105, que es parte del kit que viene con la Sony FS5, pero podemos utilizar un lente más compacto, podemos utilizar a lo mejor un prime o alguna cosa así, y obviamente hacemos el tamaño mucho más pequeño. Y como viene integrado el viewfinder aquí, simplemente nosotros podemos empezar a trabajar y grabar directamente con la cámara teniendo el pequeño cuadrito este, o como se los comentaba, podemos montarlo en un gimbal, montarlo en un cuadracóptero, en un octocóptero, etcétera. Entonces esto obviamente nos da cierta flexibilidad. La cámara viene en dos opciones, una con este lente, el 18-105 f4.0, y otra opción que viene sin lente. Recordemos que estas cámaras tienen una montura E. Eso significa que podemos utilizar lentes Sony. Obviamente los lentes Sony nos permiten utilizar todos los modos automáticos, nos permiten utilizar la electrónica, utilizar autoenfoque, utilizar autoiris, etc. En este caso también podemos utilizar zoom. Este es un lente que tiene servo, entonces podemos utilizar el servo si nosotros así queremos. Pero si queremos utilizar otro tipo de lentes, lo podemos hacer. Si son lentes mecánicos, existen adaptadores para lentes con montura Zeiss, con montura Canon FD, inclusive montura PL si nosotros así queremos, o adaptadores como el Metabones que nos permiten controlar lentes con electrónica como los Canon, y obviamente también los Speed Boosters que nos hacen controlar los lentes Canon, pero además hacen que el lente se vuelva más rápido. Entonces, eso también es una de las grandes ventajas. Vamos a ensamblar aquí rápido para regresar la cámara como estaba. Se van a dar cuenta más o menos cuánto me tardo en ensamblar. Es muy rápido. Realmente el desensamblar la cámara y volverla a colocar en su posición normal es muy sencillo y muy fácil, lo cual obviamente también nos da mucha flexibilidad. Fijamos la pantalla, colocamos el cable aquí. Conectamos y posteriormente conectamos el Smart Grip. Y listo, la cámara está otra vez en su posición o en su forma estándar. ¿Qué cosas hay que destacar que son como novedades en esta cámara con respecto a otras? La primera de ellas es que incorpora la tecnología de Clear Image Zoom. De esta ya hemos platicado con otras cámaras de Sony y es una tecnología que nos permite de forma digital, aprovechando el gran tamaño del sensor, hacer un zoom digital sin perder calidad de imagen. Recordemos que los zooms digitales generalmente nos provocan pérdida de calidad de imagen. En este caso, es esta tecnología de Clear Image Zoom, que no es específica de esta cámara, sino que también existen cámaras como la PXWX70, la NX100, de la que ya hablamos también aquí, etcétera. Nos permite duplicar prácticamente la distancia focal de nuestros lentes, sin importar que sean lentes prime. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el 18-105. Si utilizamos el Clear Image Zoom, prácticamente nos vamos hasta un 210. Entonces, opera el zoom óptico del 18 al 105 más el Clear Image Zoom hasta el 200. Pero si utilizamos un lente, un prime, también podemos duplicar y crear un pseudo zoom a partir de un lente prime, sin importar que no sea un lente Sony. Es decir, si nosotros montamos aquí un lente Zeiss con montura Nikon o un lente manual Leica o un lente manual de cualquier tipo, podemos utilizar esta tecnología del Clear Image Zoom. Entonces, esto es interesante. Otra de las cosas interesantes que tiene la cámara es que incorpora densidad neutral electrónica. ¿Cómo es esto de la densidad neutral electrónica? Tenemos aquí una perilla en la que nosotros podemos ajustar el filtro de densidad neutral en 3 posiciones, prácticamente de la misma forma que lo tenemos en la FS7. Sin embargo, en el caso de esta cámara opera la densidad neutral de forma variable y de forma electrónica. Entonces, en el momento en el que nosotros movemos esto y ajustamos los puntos, podemos establecer presets y fijar, como en los sistemas ópticos, que queda un cuarto, un 16, un 64, o utilizar el modo electrónico, el modo variable. Entonces, si yo pongo aquí, ajusto el nivel y pongo, por ejemplo, nivel 1,
y selecciono aquí la opción de ND variable. Yo giro esta perilla y prácticamente me puedo ir desde 1/4 densidad neutral hasta 1/128. Es la primera vez que este tipo de sistema de densidad neutral se incorpora en una cámara de Sony, y esto, por ejemplo, para quien ha utilizado los filtros de densidad neutral variable en las DSLRs, prácticamente nos da esta misma funcionalidad. Es decir, sin tener que estar ajustando o estar amarrados a esos 3 pasos, nosotros podemos ir ajustando en incrementos suaves la cantidad de densidad neutral que queremos utilizar, lo cual obviamente nos permite tener un mayor control sobre la profundidad de campo directamente en nuestra imagen. Entonces, eso es algo que es bien importante, porque nos da toda la flexibilidad sin necesidad de estar utilizando filtros externos o sin tener que estar amarrado estrictamente a 1/4, un 16 o un 64, como en el caso incluso de cámaras como la FS7. Entonces, esto es una alternativa interesante. Esta cámara graba en XAVC, en el códec XAVC, en su variante L. De hecho, es el mismo tipo de códec que utiliza la FS7 en su versión básica. La FS7 tiene otro códec, otra variante de XAVC, que es el XAVC Intra. Esta no lo tiene. Este funciona solamente en el XAVC-L o XAVC Long Up, que en el caso de 4K o Ultra HD es a 100 Mbps, en el caso en 420 en 8 bits, y en el caso de HD se va a 10 bits en 422 a 50 Mbps. Entonces tenemos un códec bien robusto, es un códec obviamente profesional para transmisión en HD. Cubre sin ningún problema todos los estándares que se requieren, incluso en canales muy estrictos para temas de compresión y de transmisión. Lo cubre sin ningún problema. Y en HD, y en Ultra HD, nos vamos a 8 bits, 420, 100 megabits por segundo. Otra de las cosas que tiene la cámara es que no solamente trabaja en los modos estándar, sino que también tiene S-Log 2 y S-Log 3. Esto significa que si nosotros así lo queremos, y obviamente nuestro cliente va a pagar lo que cuesta hacer un proceso de corrección de color, podemos utilizar estos modos log o estos modos planos de Sony. Lo que hacen estos modos básicamente es incluir el mayor rango dinámico en nuestra imagen para que en postproducción nosotros lo podamos aprovechar. Esta cámara tiene 14 stops de rango dinámico y a través del S-Log 2 y del S-Log 3 lo podemos aprovechar. Sin embargo, si nuestro cliente no paga lo que cuesta un proceso de corrección de color, podemos trabajar en una gama normal o en una gama Steel, en una gama Rec 709, etcétera, sin ningún problema, y tener la imagen lista directamente de cámara. La cámara también tiene salida SDI, tiene salida HDMI. Obviamente a través de la salida HDMI podemos salir en Ultra HD para conectarnos a lo mejor a un Ninja o a un Assassin de Atomos, a un Odyssey de Convergent Design, cualquier tipo de grabador externo. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es que en el momento en el que nosotros configuramos la salida en 4K de la cámara hacia un dispositivo de grabación, perdemos la señal en el viewfinder y en la pantalla. Se supone que esto se va a corregir en firmware y de hecho parece ser que ya funciona. Sin embargo, en esta cámara que tenemos aquí no funciona. De hecho, queremos agradecer a Viewhouse. Esta cámara nos la prestó Viewhouse para hacer este review. Y obviamente, bueno, les queremos agradecer el apoyo y el préstamo del equipo para poder trabajar con ella, jugar con ella y poder llevarles a ustedes este review. Siguiendo con las características de la cámara, tenemos que mencionar, a diferencia de, por ejemplo, la FS7, que trabaja con tarjetas XQD, esta cámara trabaja con tarjetas SD. Sin embargo, no podemos utilizar cualquier tarjeta SD. Necesitamos que sea una tarjeta SD que nos dé la velocidad necesaria para poder trabajar en 4K. Entonces, prácticamente la recomendación es utilizar tarjetas SD de las U3, que son las que nos dan la velocidad necesaria para grabar. Obviamente aquí aplica, como siempre, la recomendación: hay que buscar utilizar tarjetas de marca reconocida, tarjetas de calidad, porque obviamente lo más importante es la media de nuestro cliente. Entonces, hay que irnos, como siempre, con tarjetas de Lexar, de SanDisk o de Sony, y evitar a toda costa las tarjetas baratitas, las tarjetas chinas y todo esto, que nos pueden provocar problemas de confiabilidad e incluso
pueden no tener la velocidad necesaria para poder escribir. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Metemos una tarjeta de estas y la cámara nos dice que no la podemos utilizar en el modo XABC y que solamente la podamos utilizar en AVC HD en modo HD específicamente, que es otro de los modos de grabación que tiene la cámara, que obviamente en una cámara de estas características pues es un modo prácticamente de emergencia. Si tenemos la posibilidad de grabar en XABC a 10 bits, 422, etcétera, el HD, no hay necesidad de utilizar el AVC HD. Si no nos queda de otra porque no tenemos media, etcétera, no nos ha llegado las tarjetas, ok, utilizar el AVC HD. De otra forma es siempre mejor utilizar el XAVC. Otra de las cosas que hace esta cámara es que tiene las funciones de Super Slow Motion. Se puede ir hasta 960 cuadros por segundo en HD, obviamente con una degradación de imagen, 240 con calidad full y graba un buffer de 8 segundos al igual que lo hacen cámaras como la FS700. Entonces, quien conoce el tema del Super Slow Motion con la FS700 es prácticamente lo mismo, nada más que en esta cámara se incorpora un modo más para activar el Super Slow Motion. En la FS700, por ejemplo, la manera de activar el Super Slow Motion era en el momento en el que presionábamos el botón empezaba a grabar los 8 segundos o en el momento en el que presionábamos grababa los 8 segundos previos. En esta se incorpora un modo adicional que se llama Half Trigger, en el cual en el momento en el que nosotros presionamos la cámara graba los 4 segundos previos y los 4 segundos posteriores, lo cual puede ser útil en muchas ocasiones cuando estamos grabando puntos muy específicos. Entonces, realmente es una cámara súper versátil, es una cámara que tiene muchas funciones. Obviamente esta es, como se los comentaba, la hermana menor de la FS7, es una cámara de cine digital. Nada que ver con ninguna DSLR, es un equipo profesional, es un equipo que tiene audio muy superior. Obviamente tenemos entradas XLR, tenemos asistentes de enfoque, tenemos prácticamente todas las herramientas necesarias para poder producir tanto en HD como en 4K con una muy buena calidad. ¿Qué lugar tiene dentro de la gama de Sony este equipo? Básicamente se encuentra arriba de la FS700. La gama actual de Sony arranca con la EA50, la FS100 ya no se produce, entonces después de la EA50 va la FS700, después de la FS700 viene esta y después la FS7. Arriba de la FS7 ya nos vamos a niveles de F5, F55 o F65, que ya son cámaras obviamente de una gama mucho más alta. Entonces es una cámara que la versión sin lente cuesta aproximadamente $5,500, la versión con lente vale $6,200, obviamente está disponible en Viewhouse y con todos los distribuidores Sony. Es un equipo que ya está vigente y que también ha tenido ya ciertas actualizaciones en términos de firmware porque había ciertos errores que se encontraron, por ejemplo, en microblocking, es decir, en ciertas circunstancias se veía algo de fallas en la imagen. Eso ya se corrigió con la última versión de firmware. Entonces, ese problema que llegó a existir ya no existe. Entonces, obviamente es una opción muy recomendable, es una cámara multipropósito, nos sirve para video social, para video corporativo, para video en internet, incluso para broadcast en HD sin ningún problema. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.